Sentado en un vagón del metro londinense, el abogado Peter Benenson lee el periódico como cada lunes. A pocas semanas de terminar el año 1960, se encuentra cansado de cruzarse con artículos que informan sobre personas detenidas solo por su manera de pensar. Esa mañana, la noticia del arresto de 2 jóvenes portugueses que en un restaurante dedicaron un brindis a la libertad despertó en Benenson un nuevo nivel de indignación, de máxima indignación, esa que te impide quedarte de brazos cruzados. Luego de bajarse intempestivamente del tren y dirigirse a una iglesia cercana para sentarse a contemplar qué podía hacer, comprendió que difícilmente podría él, por sí solo, cambiar algo del mundo. Necesitaba que otros se sumaran a su lucha. Benenson transformó su indignación en tinta y publicó un artículo en el diario The Observer, en el que proponía una campaña de amnistía para aquellos prisioneros encarcelados por su pensamiento, a los que él llamaba prisioneros de conciencia. El éxito de esta convocatoria dio origen a Amnistía Internacional, una organización con la misión de velar por el respeto de los derechos humanos en el mundo. Con el paso de los años, las campañas de difusión y alerta de amnistía le ganaron un lugar de prestigio, convirtiéndose en una organización referente en la materia y con presencia en más de 150 países, entre ellos Uruguay. Si bien la agenda de amnistía a nivel global comenzó a diversificarse, poniendo el ojo en cuestiones fundamentales como la eliminación de la tortura, el abuso sexual, la trata de personas o la justicia ambiental, la gota que rebalsó el vaso de la indignación en Peter Benenson tenía que ver con la violación al derecho de expresar una opinión o pensamiento. En esa línea de vigilancia, la sección uruguaya de Amnistía Internacional lleva años poniendo atención sobre otra arista del derecho a la libertad de expresión, que es el derecho a acceder a la información, para que cada individuo pueda formar su opinión. En ese sentido, cabe preguntarse, ¿qué obstáculos existen para acceder a información en Uruguay? ¿Qué tan sólida es la legislación en esta materia? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad del Estado para brindar datos claros y completos? ¿Por qué el acceso a la información es clave para defender otros derechos como los que tienen que ver con la justicia ambiental? Esto es 40 Velas, un podcast de Uniradio en el marco de los 40 años de Amnistía Internacional Uruguay. 4 episodios, 4 décadas, 4 campañas insignia. Episodio 4. Acceso a la información pública en Uruguay. Mi intención con ellos y lo que me pedían era tratar de organizar y ver, trazar líneas, hojas de ruta de hacia dónde ir, digamos, dónde se quería posicionar Amnistía, cuáles eran los principales problemas que Amnistía identificaba en la sociedad civil ejerciendo el derecho a acceso y cómo podía contribuir en ese sentido. Matías Jackson es abogado especializado en Internet, máster en propiedad intelectual y desde 2022 colabora con Amnistía Internacional Uruguay en asuntos relacionados con el acceso a la información pública. Acceso a la información se podría llamar en general, como dentro del ejercicio de la libertad de expresión, el derecho a acceder a información y acceder al debate público. Y dentro de eso, específicamente, si se habla de acceso a la información pública, que es la ley, es cuando se le pide información al Estado. Participó en talleres y conversatorios organizados por Amnistía, así como también en la elaboración y presentación del informe 15 años de la Ley de Acceso a la Información Pública, lecciones aprendidas desde la sociedad civil. Un documento que recoge avances, falencias y desafíos de la legislación con respecto al acceso a la información pública en Uruguay, principalmente a partir de las experiencias de organizaciones civiles, investigadores, periodistas y la propia Amnistía. Desde la sociedad civil en general y transversalmente se encontraba también dificultades en eso, en acceder a la información de calidad. Cuando se hacían solicitudes eran denegadas por resoluciones de reserva genéricas, como pasa todavía, o directamente eran negadas mediante silencio y luego la organización o la persona tenía que recurrir a la vía judicial, sumando costos y una dificultad extra que no todos están dispuestos a
correr. Aprobada en 2008, la Ley 18.381 tiene como objetivo promover la transparencia de la función administrativa de todo organismo público, sea o no estatal, y garantizar el derecho fundamental de las personas al acceso a la información pública. Y eso es de todas las personas, sin discriminación por nacionalidad o carácter. Su promulgación significó un importante avance en la protección y garantización de este derecho y rápidamente se convirtió en un recurso ineludible para las tareas de la sociedad civil organizada, periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos, así como la población en general. Antes de esa ley, algunos juzgados, incluso la Suprema Corte de Justicia, ya reconocían en las sentencias que había un derecho de las personas a acceder a información que estaba en poder del gobierno, aunque no estuviera reconocido ni en la Constitución ni a texto en una ley. Se derivaba del derecho de la libertad de expresión y del derecho de acceso a la información en general. En 2008 se aprueba una ley en un momento en que se da una corriente en América Latina de aprobación de esas leyes, muy impulsadas a raíz de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el fallo Claude Reyes. El gobierno tomó con calma la demanda efectuada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la Corte de San José de Costa Rica. Se trata de la tercera acción judicial que enfrenta nuestro país en materia de libertad y expresión en dicho tribunal en los últimos 4 años. Es una demostración de que en Chile el derecho a la información, la libertad de expresión son derechos conculcados. Reflexión que al fin encontró un respaldo en la Comisión de Derechos Humanos, organismo internacional que demandó al Estado. En 1998, el economista chileno Marcel Claude Reyes presidía la Fundación Terram, una organización con vocación ambientalista. Ante la instalación del proyecto Río Cóndor, un plan de deforestación a cargo de la empresa forestal Trillium, Claude Reyes presentó, junto a otras 2 personas, una solicitud de información sobre el proyecto y la empresa. El Estado chileno negó en 2 instancias el acceso a esa información, por lo que los solicitantes llevaron su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentando una denuncia formal en diciembre de ese año. 8 años después, en 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor de los denunciantes, obligando al Estado a brindar toda la información y sentando un precedente que propulsó la aprobación de leyes en materias de acceso a la información en toda la región. Y así fue que Uruguay llega en el 2008 a tener esa aprobación y esa consagración que, ya te digo, venía del ámbito judicial, jurisdiccional, pero que con esto consagra no solo el derecho, sino también un proceso específico, rápido, para acceder a la información. Sin embargo, como sucede con varias leyes de nuestro país, no todo lo estipulado en la normativa se aplica y los mecanismos de control previstos presentan múltiples falencias. En su informe de 2023, Amnistía identificó al menos 4 grandes dificultades. La manera en la que se realizaban las solicitudes de acceso, la resistencia a publicar información mínima requerida por la ley, la debilidad institucional de la unidad de acceso a la información pública y el incumplimiento de los plazos de las solicitudes. Sobre la primera, las experiencias desde las organizaciones de la sociedad civil señalan la necesidad de preparar la solicitud de manera completa para ahorrar tiempo y frustraciones. Esto implica identificar claramente qué información se quiere solicitar y cuál es el organismo encargado de tener esta información. Podría suceder que la información buscada ya esté disponible en la página web de la institución. Sobre esto trata el siguiente punto. La Ley 18.381 obliga a entidades públicas a atender 2 tipos de transparencia, la activa y la pasiva. Por transparencia activa se entiende a la información mínima que los organismos públicos están obligados a difundir en forma permanente, al menos en su página web. Esta información, que representa el piso de transparencia, incluye la estructura orgánica de la institución, las facultades de cada unidad, la escala de salarios, presupuesto, contratos, concesiones, licitaciones y toda información de interés general, de acuerdo con los fines de cada organismo. El Índice de Transparencia Activa en Línea, ITAEL, elaborado por el Centro de Acceso a la Información Pública, evalúa la actuación de las instituciones en esta materia. Cuando Amnistía publicó su informe a 15 años de la Ley de Acceso a la Información Pública, el ITAEL marcaba que de los 262 sitios relevados, solo 4 alcanzan niveles altos de transparencia activa y el 57% de los organismos públicos no cumple la mitad de las exigencias que plantea el índice. En 2025 la situación ha mejorado levemente, pero persisten carencias importantes. Yo creo que los organismos y las cabezas de los organismos son cada vez más conscientes, pero
A veces por miedo mismo a vulnerar derechos de otros, derecho a la privacidad de otros, es como que entran en juego y ante la duda guardamos, ante la duda mantenemos reservado. La Unidad de Acceso a la Información Pública, UAIP, fue creada por la Ley 18.381 con el cometido de asesorar a sujetos obligados y ciudadanos, capacitar a funcionarios y controlar el cumplimiento de lo dispuesto por la ley. Es en este último punto en donde se hallan las mayores falencias. Es un organismo que carece de posibilidad de aprender o de sancionar de alguna manera a los organismos que incumplen. Muchas veces la UAIP dictamina algo en contra de un organismo y el organismo no responde, no hace ninguna modificación, y eso luego se traslada en un derecho humano que está vulnerado para la persona, pero que no ve, y tiene un organismo del Estado que le dice sí, tenés derecho a acceder, y otro organismo del Estado que le dice no. Esta dualidad de criterios se entiende en lo que Amnistía señaló como una interpretación expansiva que hacen los organismos públicos de los límites al acceso a la información que prevé la ley. Hay algunos límites que tienen que ver con la existencia de la información. La normativa establece que la solicitud de acceso a la información no implica la obligación de los sujetos obligados a crear o producir información que no dispongan o no tengan obligación de contar al momento de efectuarse el pedido. Por otro lado, en caso de sí contar con la información, el organismo público puede negarse a brindarla si ésta entra en alguna de las siguientes categorías. Información secreta. Es la que está determinada por otra ley. Si otra ley dice que información es secreta, no se puede acceder. Y el ejemplo es el secreto bancario o el secreto tributario o el secreto profesional. Son todas leyes, como dice la palabra, secretas. Y eso está establecido en leyes específicas. Ley contra ley, digamos, están salvaguardadas. Información reservada. Son las que el organismo que tiene la información decide que no sea accesible. ¿Por qué puede decidir? Por ejemplo, si el acceso a esa información puede vulnerar la seguridad pública, puede vulnerar la estabilidad financiera, puede vulnerar derechos de otros. Digamos, hay como bien específicas categorías de las que mediante un acto administrativo, una resolución administrativa, un organismo puede decir esto no lo voy a entregar. Eso tiene que estar fundamentado, ¿no? Información confidencial. Si yo le entrego información al Estado en carácter confidencial, pongámosle lo que yo gano o un contrato con cláusula de confidencialidad, esa información se saca de lo público. Y es lo que pasa en el ejemplo de los contratos de inversión, los contratos que firma el Estado, etcétera, que tienen cláusula de confidencialidad y por eso a veces no se puede acceder. Puede pasar que en un mismo documento convivan información protegida por alguna de estas categorías e información que puede ser brindada al público. Para esos casos particulares existe el criterio de divisibilidad. Que si hay información dentro de un documento que alguna es pública y otra no es pública, vos tenés que por lo menos dar lugar tachando lo que no es público, pero sí acceder a la parte que sí lo es. Entonces podría perfectamente un contrato entregar algunas cláusulas y no otras. Y yo en realidad me sumé el año pasado como a mitad de año, que bueno, Amnistía empezó como a aproximarse a esta agenda de la justicia ambiental, digamos, y sobre todo como centrado en derechos humanos, tratando de por ahí tener alguna perspectiva como complementaria al trabajo que hacen las otras organizaciones, que son expertas en el tema. Ella es Ana García, socióloga, y desde 2024 asesora en temas ambientales a la sección de Amnistía Internacional en Uruguay. En su trayectoria le ha tocado convivir más de una vez con las dificultades en los pedidos de acceso a la información relacionados a temas de justicia ambiental. Es como un poco lo que se encuentran las organizaciones que presionan en general y también en las solicitudes de acceso a la información pública por vía la ley, demoras, y te digo por haber interactuado con organizaciones que lo han hecho, la propia Amnistía, pero también periodistas, también investigadores, investigadoras. Los pedidos de acceso a la información en general se demoran, hay que reclamar. El primer proyecto del que participó como integrante de Amnistía Internacional Uruguay se trató de la realización de un mapeo estratégico sobre proyectos de impacto ambiental. Una investigación que busca poner sobre la mesa cuáles son las industrias que tienen iniciativas más pujantes con importantes niveles de impacto socioambiental. En su génesis, el mapeo buscó responder una pregunta tan simple de formular como difícil de responder. ¿Cómo está Uruguay en materia de ambiente?
Hay algo un tanto inasible de esto de, bueno, ¿cuáles son, no, esta pregunta que vos hacés, cuáles son los problemas socioambientales o cómo estamos en términos de ambiente en Uruguay? Eso es como imposible de agarrar, de ver, no sé, de ponerlo en un mapa. Y desde ahí surgió nuestra inquietud. Preguntarse por la situación ambiental de un país implica preguntarse por el estado del aire, la contaminación de los suelos, la conservación de biomas, la protección de la fauna, los efectos de la industria en las comunidades, entre otros. Por esa amplitud y complejidad, el acceso a información sobre los proyectos con impacto ambiental es fundamental. Para la socióloga, la ley de acceso a la información pública es buena, aunque presenta problemas en su implementación, sobre todo cuando se solicita información en este tipo de proyectos, como el proyecto Neptuno, el data center de Google en Canelones o las plantas de celulosa. Muchos proyectos que el país entiende que son estratégicos desde una perspectiva económica, comercial, productiva, hace que el Estado implemente excepcionalidades a lo que debería ser según la norma las posibilidades de la población en el acceso a la información y en la capacidad de monitoreo y control ciudadano de esos procesos, que en general esos son grandes proyectos, megaproyectos, que se evalúa que tienen alto impacto socioambiental, pero el Estado decide por mecanismos de secreto comercial o de confidencialidad de contratos, restringir o en muchos casos restringir, en otros demorar la publicación de la información, por una cuestión de acuerdos comerciales. Y bien, nosotras desde nuestro lugar entendemos que eso va contra la ley. Esta restricción no solo atenta contra la ley de acceso a la información pública, sino que también va en contra de la normativa que establece la evaluación de proyectos con impacto ambiental, la ley 16.466, aprobada en 1994. Es una ley que mandata que tiene que haber difusión de la información, de la presentación de los proyectos, de su evaluación, de la evaluación del impacto, que esa información se tiene que difundir, que tienen que haber procesos de puesta de manifiesto, que tienen que haber audiencias públicas, o sea, procesos de participación social, donde la ciudadanía tiene que poder opinar y manifestarse sobre lo que implican esos proyectos para, la ciudadanía en su conjunto. Pero, ¿qué pasa cuando la ciudadanía logra acceder a la información y los documentos son difíciles de entender y por ende emitir opinión sobre ello? Muchas veces la información que recibís a veces es muy difícil de comprender porque el Estado, cuando vos solicitas la información, no hace un proceso de eso y te entrega, por ejemplo, un informe sobre lo que vos pediste, sino que te entregan registros administrativos. Y eso ahí de nuevo, ¿no? La necesidad del conocimiento técnico, que es imprescindible para interpretarlo. Por ejemplo, si vos pedís registros de productos fitosanitarios que entran al país, ¿no? Pensando en el uso de agroquímicos. Tenés que poder saber entender y leer un registro de productos fitosanitarios, que no necesariamente cualquiera lo puede hacer. O sea, de hecho, hay cuestiones que son muy crípticas. Entonces, nosotras creemos, sobre todo en esto de que también mandata la ley que tiene que ver con la transparencia activa, que tiene que ver con una proactividad, con sistemas de datos abiertos. Con ese espíritu de reclamo y ante una situación que se clasificó como extremadamente preocupante en materia de justicia ambiental y acceso a la información, fue que Amnistía estableció como prioridades para su trabajo durante 2025 la promoción del acceso a la información ambiental, el seguimiento de proyectos con alto impacto y la exigencia de marcos regulatorios más sólidos. Aquí, el derecho al acceso a información pública aparece como la llave para salvaguardar otro derecho humano fundamental, que es también el principal foco de atención de la organización en materia de justicia ambiental. Un derecho que supo movilizar a la sociedad uruguaya a inicios de siglo para consagrarlo en la Constitución de la República: el derecho al agua. El plebiscito del agua fue una victoria de la soberanía. Tenemos grandes reservas de agua en el Uruguay y en toda esta región y el plebiscito demostró que el pueblo está dispuesto a defenderlas. Porque en una democracia, cuando la democracia es verdadera, ¿quién manda? ¿Manda el Banco Mundial o manda la gente? Quieren vender el agua. La tierra no se está muriendo, la están matando. Organicémonos para resistir, para luchar por la vida. Federación de Funcionarios de OCE, Mesa Sindical Coordinadora de Entes, PIT-CNT.
El 31 de octubre de 2004, en consulta popular, el pueblo uruguayo se expresó a favor de la consagración del derecho al acceso al agua potable y saneamiento como un derecho humano fundamental. La normativa, pionera en la región, establecía además que los servicios vinculados al agua debían ser prestados exclusivamente por personas jurídicas estatales, prohibiendo la concesión a entidades privadas. Esta disposición volvió al centro del debate público en el marco de la histórica sequía que afectó a la capital y el área metropolitana en 2023. En ese marco se aprueba la realización del Proyecto Neptuno, una iniciativa privada que preveía captar agua del Río de la Plata y construir una planta potabilizadora en el departamento de San José, ignorando los graves problemas técnicos señalados desde la academia, como la baja calidad del agua en la zona, con altos niveles de salinidad, cianobacterias, cianotoxinas y plaguicidas, además del consumo energético requerido para su bombeo. La mayor parte del proceso previa con la OCE, donde la OCE eligió la propuesta, eligió el consorcio privado que iba a realizar el proyecto. Cuando ya estaba todo cerrado, se va al Ministerio de Ambiente a solicitar la autorización ambiental previa y ahí es que se puede abrir un proceso participativo. Mientras tanto, antes de esto, las organizaciones sociales, la ciudadanía y la academia, también muy preocupada por estos temas, hizo múltiples solicitudes de acceso a la información y fue negada la información. Eso está documentado, digamos, en prensa y también por declaraciones de las propias organizaciones. El Proyecto Neptuno marca un ejemplo de lo mucho que hace falta avanzar en cuanto al derecho de la ciudadanía de participar en los procesos de decisión que involucran a los recursos naturales del país. El proceso de aprobación fue criticado desde la sociedad civil por pasar por fuera de lo que mandata la Ley de Evaluación Ambiental y por las demoras para acceder a información que la ciudadanía debería tener. Además, las organizaciones señalaron la necesidad de que el Estado actúe desde lo que mandata la Constitución, que tiene que ver con privilegiar el uso del agua para consumo humano y no para otros fines. Si algo se puede rescatar es que la crisis consiguió explicitar un consenso político sobre la necesidad de diversificar las fuentes de abastecimiento de agua para la capital y parte del área metropolitana. Lo que faltaría es que todos los agentes políticos reconozcan la problemática de la calidad del agua, un problema histórico de nuestro país que se ve afectado en gran medida por la aprobación de proyectos en los que se prioriza la intención de generar un beneficio económico y proteger relaciones comerciales, en detrimento del acceso a la información y el cuidado del ambiente. Entonces, desde ahí nosotras vemos que en la agenda de los proyectos que tienen impacto socioambiental hay un déficit en el acceso a la información pública, justamente por esto, porque se priorizan cuestiones comerciales frente quizás a lo que nosotros creemos que es un derecho, de hecho es un derecho mandatado por ley, y a lo que creemos que es justo, que es, poder contar con toda la información. Este problema aparece como algo estructural y no único del Proyecto Neptuno. En el mapeo sobre proyectos con impacto ambiental se señalan otras iniciativas que protagonizan situaciones de preocupación para la sociedad civil organizada. Plantas de hidrógeno verde, obras de infraestructura como el ferrocarril central, la industria inmobiliaria o la minería son áreas de actividad con alto impacto ambiental, con especial afectación al agua, que en ocasiones incluso se solapan sobre una misma zona del territorio de nuestro país. Este punto también se señala desde Amnistía como una falencia, dado que medir el impacto ambiental de los proyectos individualmente y no como efectos colectivos en el ecosistema uruguayo arroja una visión parcial y modesta de los impactos negativos que pueden tener. Volviendo sobre la calidad del agua, la principal preocupación de Amnistía en este rubro, en el mapeo de proyectos con impacto ambiental, es que la contaminación se vincula principalmente a los usos productivos e industriales del agua y a la presencia de agroquímicos en la misma. El agronegocio es un modelo productivo expandido a lo largo de casi todos los cursos de agua de Uruguay que tensiona directamente con la preservación y el cuidado de los recursos naturales. Agrega la dificultad de estar sumamente arraigada a la identidad nacional y que encuentra múltiples defensores en ámbitos de representación parlamentaria. No es necesariamente la industria agropecuaria, sino que es la consolidación del modelo del agronegocio, tiene que ver con la producción de commodities para exportación, o sea, ni siquiera es solamente la mera producción de materias primas, tiene que ver con un avance en ese modelo, ¿no? Como con un recrudecimiento. Hay algo del modelo de desarrollo extractivista que necesariamente entra en tensión, en colisión con los derechos humanos y con el cuidado del ambiente, porque es un modelo que se basa en la destrucción de las tramas de vida humanas y no humanas para generar un desarrollo económico o productivo.
La socióloga afirma que no se cumple aquella idea de que este tipo de iniciativas generan beneficios para el ahora y problemas para más tarde, sino que las investigaciones que se han hecho sobre el tema demuestran que eso no es así y que los problemas son inmediatos. Desde Amnistía creen en la importancia de mostrar los impactos de los proyectos a través del mapeo que realizaron y también en poder hacer alianza con gente que está tratando de visibilizar dichos efectos y así intentar disminuir la tensión mencionada. Esto presenta un desafío en la agenda de la organización en cuanto a producir información, mostrarla y que pueda ser accesible y fácilmente comprensible. Los proyectos no pueden comenzar sin tener la autorización ambiental previa del Ministerio. Una vez que la cartera recibe la información, se categoriza el proyecto. Si es categoría A, quiere decir que no hay que hacer una puesta de manifiesto a la ciudadanía, ya que el impacto ambiental sería mínimo. Si es B, el impacto es medio y en ese caso es necesario un estudio de impacto ambiental sectorial. Si es C, el impacto es alto, por lo que sí es obligatoria una audiencia pública para informar sobre las características de la iniciativa. ¿Qué se publica? Una cosa que se llama informe ambiental resumen, que en general las consultoras técnicas, que la mayoría de estos grandes proyectos son las mismas, son grandes consultoras, que producen esos informes y es lo que se presenta a la ciudadanía. Entonces, recién ahí vos accedés por esta vía formal a la información pormenorizada de lo que se proyecta hacer. Y esos son informes que producen ingenieros, o sea, en general, y otros técnicos, con lo cual también para leerlo y entenderlo son informes largos. Hay que disponer de un conocimiento técnico y de un tiempo y recursos, ¿no? La ley establece que el estudio de evaluación de impacto ambiental debe ser suscrito por los técnicos intervinientes y no podrán intervenir ni suscribir funcionarios del Ministerio de Ambiente por considerar que existe conflicto de intereses. Se evalúa un informe que hace una consultora con ese fin. Entonces también ahí nosotras creemos que si bien nuestra legislación es buena y tiene potencialidades, también tiene algunas debilidades o algunas áreas donde la implementación se podría mejorar y optimizar. Por ejemplo, en esto de la independencia como técnica y política de las evaluaciones, que quizás el cuerpo técnico, del ministerio podría evaluar en base también a otros elementos, no necesariamente solamente a ese informe que se produce de una manera. Como Benenson en el tren, los uruguayos también se informan en sus viajes usando el transporte público, en sus casas o en sus trabajos. A diferencia de Benenson, cada vez menos lo hace leyendo diario papel. Una encuesta realizada a más de 1.000 personas por el Núcleo de Investigación en Comunicación de la Universidad Ort, publicado en septiembre de 2024, arrojó que la amplia mayoría utiliza las redes sociales como principal medio por el cual informarse. Este nuevo espacio mediático, propulsado por la Red Mundial de Internet, permite un acceso a la información sin comparación a ningún otro momento de la historia de la humanidad. Pero la capacidad de acceder a más información propicia un mejor escenario para el desarrollo del derecho de acceso a la información y la libertad de expresión. Hay un concepto que se llama la idea ingenua de la información, de que a mayor información todo se iba a resolver, y esa idea un poco naive de Internet de los 90, de los cuales yo soy parte, ¿no? Yo crecí con un Internet y unas ideas de que todo iba a ser para mejor. Y si bien sigo defendiendo Internet como la herramienta fundamental en el traspaso de información hoy en día, veo que la cosa decantó para un lado que muchos no veíamos. La circulación de noticias falsas, información engañosa y eslóganes repetidos por cuentas de bots degradan el debate público y en ocasiones buscan deslegitimar reclamos de la sociedad civil, entorpeciendo el intercambio y la posibilidad de crear acuerdos. Por ejemplo, en materia de ambiente, los discursos negacionistas del cambio climático, proclamados por líderes políticos a nivel mundial, encuentran en las redes sociales una cámara de eco que amplifica, sin cuestionar, argumentos que contradicen evidencia científica. Aunque tal vez en Uruguay esto último todavía no haya llegado a consolidarse como un fenómeno de gravedad. Yo creo que en Uruguay ese no es nuestro principal problema en este momento. Quizás en algún momento lo sea, pero creo que por ahora nosotras, más que combatir fake news, lo que tenemos que hacer es armarnos de información, hacerla disponible, interesante, que sean contenidos que despierten interés, ganas de saber más sobre la temática.
Organismos y gobiernos internacionales ya han comenzado a promover legislación que regula a las grandes plataformas y en Uruguay, organizaciones de la sociedad civil organizada comienzan a poner el tema sobre la mesa, a sabiendas de que es una preocupación real en este tiempo. Yo creo que es uno de los grandes desafíos que tenemos, no solo en Uruguay, sino en todo el mundo. Uruguay se ha mantenido como una isla en todo esto, pero tenemos desafíos igual que cualquier otro. Creo que hoy hablar de una regulación, de tener ciertos límites no quiero decir límites en la libertad de expresión, porque eso ya existe, pero sí pensar en una nueva forma de organizarnos no sería tan loco como hace unos años. Creo que hemos visto problemas fuertes que pueden llevar incluso a problemas en la democracia, y eso es un cartel de alerta para cualquiera. Un cartel de alerta para cualquiera. Un cartel de alerta para cualquiera. 40 velas. Un podcast de Uniradio y Amnistía Internacional por sus 40 años en Uruguay. Locuciones: Juan Martín García, Yamila Silva Carro, Angie Álvarez Gasco, Juliana Dancilio y María García. Edición: Diego Varela Calzada. Guiones y producción: Angie Álvarez Gasco, Yamila Silva Carro y Juan Martín García. Amnistía Internacional Uruguay. 40 años encendiendo velas para no maldecir la oscuridad.